Hola, hola, bienvenidos a un video más de las entrevistas de Soy Mamá y Ahora Qué. En esta ocasión tengo a un invitado muy especial. Es nuestro primer invitado varón y yo lo quiero mucho, sé que él me quiere mucho, nos conocemos desde toda la vida, pero en esta ocasión me siento muy honrada, incluso hasta un poquito nerviosa o intimidada, porque está con nosotros el doctor ginecólogo Eugenio Eliab González Guzmán, para no quitarle ningún nombre y ninguna relación. Y bueno, en este episodio vamos a estar hablando acerca de la experiencia de los nuevos papás. Y le hemos titulado Comenzando la aventura de nutrir a nuestros hijos desde el vientre. Y esa es una duda que yo tenía y que por eso estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros Eliab. Y bueno, sin más ni más, se los presento y les voy a platicar un poquito de su currículum para que sepan con quién estamos hablando. Aparte de que es una personalidad en redes, ya me he enterado, yo no soy muy adepta a las redes, pero sé que lo eres. Él es médico cirujano y partero por la universidad, es especialista en ginecología y obstetricia por el Tecnológico de Monterrey. También tuvo estudios en manejo de embarazo de alto riesgo, diabetes gestacional y preeclampsia. También tiene un diplomado en sexualidad humana y salud sexual de la mujer. Es coordinador de tococirugía en el turno nocturno del Hospital Metropolitano. Tiene aparte su práctica privada en el Hospital Muguerza Sur, donde ustedes lo pueden encontrar o donde seguramente muchas de ustedes ya lo conocen y ya lo consultan. Y una cosa que a mí me impresiona, porque es algo que no puedo dimensionar, yo le preguntaba alrededor de cuántos partos ha atendido y él me hablaba de haber recibido más de 2,000 bebés. Desde el número 1 hasta los que recibió anoche, literalmente, más de 2,000 bebés. Así es que creo que sabemos que podemos confiar en lo que vamos a platicar en esta ocasión con el doctor Eliab González. Y bueno, ¿quieres saludar a nuestra audiencia? Muchas gracias primeramente por invitarme. Gracias a Dios por la oportunidad de estar en este proyecto tan hermoso y que ha llegado a tanta gente. Pues vamos a platicar. Realmente es un privilegio para mí poder estar aquí. Te agradezco mucho la invitación y espero que sea de ayuda para todos los que nos escuchan y nos ven. Ok. Bueno, yo le di unas preguntas y estoy segura que él trae mucha más información de lo que yo tal vez muy ilusamente le pregunté. Así es que vamos a empezar y platícanos en resumidas cuentas, tan resumido como se puede o como tú lo consideres, ¿cuáles son los cuidados físicos que una mujer tiene que tener cuando se está preparando para ser madre? Cuando tú lo estás planeando, estás diciendo en los próximos meses o algo así. Yo me acuerdo del ácido fólico. Fuera del ácido fólico, realmente yo he compartido con mi audiencia muchas veces que yo era tan simple, tan ignorante. Nada de esas cosas se me ocurría. Entonces, tal vez por eso tengo tanta necesidad de compartir información con las que están apenas empezando en ese proceso. Bueno, pues creo que aquí hay bastante información. Vamos a tratar de resumirla lo más que podamos. Pero a mí me gustaría dividir esto en 2 etapas. Porque tú mencionaste cuando una mujer se está preparando para ser madre. Sin embargo, podemos dividir desde antes del embarazo y una vez que la paciente ya está embarazada. Entonces, yo creo que lo primero antes del embarazo es identificar y modificar los factores de riesgo, tanto médicos como sociales y conductuales, ¿ok? O de comportamiento. Hablando, por ejemplo, de los factores de riesgo médico, bueno, primero que nada identificar si la paciente está en un estado de salud óptima. Identificar factores de riesgo como son la obesidad, la hipertensión, la diabetes, si hay algún tipo de infección urinaria, vaginal, que la paciente se haga su Papá Nicolau, que es algo que desgraciadamente no hay mucha cultura todavía al respecto, que si está tomando medicamentos, hay algunos que se deben de suspender cierto tiempo antes de lograr un embarazo o de planearlo, iniciar con algún multivitamínico, ahorita hablabas tú del ácido fólico, considerar si hubo o no complicaciones en algún embarazo previo, si es que ya ha habido embarazos anteriormente, y obviamente prestar especial atención a temas como antecedentes de depresión, de ansiedad o de cualquier trastorno emocional o psicoemocional. Estos son los principales como factores de riesgo médicos, pero también hay conductuales. Por ejemplo,
el uso de sustancias tóxicas, me estoy hablando de alcoholismo, tabaquismo, que es mucho más común de lo que nos gustaría reconocer, ¿sí? El uso de inclusive otro tipo de sustancias ilícitas como son la marihuana, que ahorita está muy extendido su uso y más que cada vez se ha legalizado más en diferentes partes del país. Igualmente los temas de alimentación. La alimentación es un pilar clave para el tema del embarazo. Si no hay una alimentación adecuada, la paciente inclusive ni siquiera pudiera lograr un embarazo. Ya no digas un embarazo saludable, ni siquiera pudiera lograr la concepción de un embarazo, ¿ok? Igualmente el sedentarismo, entre otras cosas. Y bueno, el último tema que dije fueron los factores de riesgo sociales, que a lo mejor no tienen tanto que ver con lo físico, pero sin duda es algo que tenemos que platicar. Con factores de riesgo sociales me refiero, por ejemplo, problemas conyugales. Tristemente, muchas familias, muchos matrimonios creen que la solución a sus problemas es encargar un bebé. Entonces hay parejas que están emproblemadas, que tienen diversos problemas, tú sabes de esto más que yo probablemente por tu experiencia, y dicen, vamos a embarazarnos, esto nos va a solucionar los problemas. Entonces, cuando no modificas esto, pues un bebé no va a venir a hacer un matrimonio más fácil, sin duda, ¿no? Yo creo que tú lo puedes saber también. Igualmente otro tipo de problemas familiares como, pues no sé, temas en el núcleo familiar, en la familia extendida, problemas con la familia política, los padres, los suegros, etcétera. Temas como el empleo o el desempleo y algo que no nos gusta mucho hablar al respecto, pero que madurar es entender que es parte importante de cualquier familia, es el tema económico. Realmente el tema del dinero juega un papel importante cuando quieres encargar un hijo. Me imagino que lo has platicado en otras situaciones otras veces, pero los hijos salen bien caros. Entonces, y no solamente me refiero de la comida y todo esto, es todo lo que hay detrás. Cuando un hijo se te enferma, cuando requiere medicamentos, consultas médicas, la educación, entre otras cosas. Entonces, todo este es el trasfondo que una paciente tiene que pensar antes de estar embarazada. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengas algún comentario o alguna pregunta antes de hablar de la preparación de cuando la paciente ya está embarazada. No. Está perfecto, porque de ahí voy a sacar mis siguientes preguntas, pero háblame sobre la preparación cuando ya sabes que estás embarazada. Un poquito antes de hablar de cuando estás embarazada, creo que una de las cosas más importantes que tiene que hacer una paciente para prepararse y que probablemente vamos a hablar más a fondo más adelante, es informarse y estar enterada de los cambios, de todo lo que viene, de todo lo que se avecina. Porque un embarazo es un parteaguas en la vida de cualquier familia. ¿Ok? El embarazo puede cambiar radicalmente tu estilo de vida. No es igual, nunca va a ser igual casarte, ni siquiera comprar una casa, no sé, comprar un carro, adoptar una mascota. Un embarazo es algo que es completamente parteaguas, algo que cambia completamente el estilo de vida de la paciente y de su entorno familiar. Entonces, es importante que la paciente conozca cuáles son estos cambios que van a ocurrir durante el embarazo y luego cuando el bebé ya nace. Y me gustaría hablar un poquito de para las que nos están escuchando, que todavía no tienen hijos y que les gustaría saber qué es lo que va a pasar en el embarazo. ¿Por qué? Porque la información que tenemos principalmente es lo que vemos en películas, lo que vemos en series, que es un embarazo bonito, que no pasa nada, que la panza crece, el bebé se movió y mira qué padre y felicidad por todos lados. Pero solamente una paciente que ha estado embarazada, pues sabe lo difícil que es. Y me gustaría tomar unos minutos para hablar acerca de estos cambios. Cuando llega una paciente embarazada a mi consultorio por primera vez, lo primero que les digo es, tú no estás enferma, estás embarazada y por lo tanto tienes que disfrutarlo. Pero va a haber una serie de cambios y de síntomas que si bien te va, tal vez no los vas a tener, pero la mayoría de las pacientes en mayor o en menor medida tienen algunas de estas cosas. Y vamos a hablar de algunas cosas. Por ejemplo, las primeras semanas del embarazo es completamente normal. Nos vamos de arriba para abajo. Que duele la cabeza, que haya náusea y vómito, que haya labilidad emocional. Y esto de la labilidad emocional es algo que si no estás consciente de que va a ocurrir, puede desboronarte. ¿Ok? Me refiero, por ejemplo, a ataques de ira, ataques de llanto. De repente puede haber una alegría, como una euforia exagerada. De repente puede haber rechazo o tolerancia a tu cónyuge. Inclusive hay pacientes, y no lo reconocen, y lo entiendo por qué no lo hacen, pero hay pacientes que dicen, mi esposo me da asco. A veces el olor de su aliento, el tocar los vellos de los brazos, el sudor, el sentirlo cerca simplemente es una sensación de desagrado totalmente, ¿no? Esto sin hablar aparte de
los demás cambios emocionales que ahorita vamos a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay sensación de abandono, sensación de que estás remando contra la corriente, de que todo el mundo está en contra tuya. Y es algo que, si la paciente, repito, no racionaliza estos síntomas, pueden llegar a ser una carga. Porque aparte, que después vamos a hablar de esto también, son sentimientos que generan culpa. O sea, la sensación de sentir no quiero a mi esposo, o no quiero estar cerca de mi esposo, no lo quiero besar, no lo quiero acariciar, ya no digas intimidad. Causa culpa en la paciente, causa problemas con el esposo también, si no hay una comunicación adecuada, y esto puede causar un distanciamiento que genera más tristeza, que genera más alteraciones emocionales, y es un círculo vicioso, ¿ok? Porque luego a veces cuando te sientes culpable, quieres realmente hacerlo sentir a él para que no seas nada más tú. Totalmente. Y todo esto va generando una cuestión que no sabes dónde empezó y no sabes cómo terminar. Y no sabes cómo terminar. Y puede llegar a tener consecuencias catastróficas. O sea, realmente después puede haber sensación de rechazo hacia el bebé, ¿sí? Y ahorita que temas tan horribles como el aborto se están volviendo algo de lo más natural, y ahora el que está equivocado es el que es pro vida y el que es juzgado es el que está en contra del aborto. Para la paciente puede ser una salida muy fácil decidir interrumpir un embarazo para evitar todo esto o para taparlo de alguna manera, ¿ok? Y aquí estoy hablando solamente de algunos cambios emocionales. También hablamos de cambios físicos. Ahorita mencionaba, por ejemplo, el dolor de cabeza, las náuseas y el vómito. Y esto te genera muchas veces cambios forzados en la alimentación. Y los que hemos tenido cambios forzados por la alimentación sabemos que esto puede causarte depresión, te puede causar ansiedad, te puede causar pérdida del interés en actividades que antes te generaban placer, que al final es tristeza y es depresión. Entonces, el embarazo también puede causar dolor físico. El embarazo causa, por ejemplo, en las primeras semanas mucho dolor en los pechos, que para algunas mujeres es muy insoportable. Causa cólicos, causa calambres, piquetes, a veces de un lado, a veces del otro. Causa dolor en las piernas, sensación de haberte ejercitado mucho un día antes. Y no hemos hablado todavía de los cambios físicos. Me refiero a las modificaciones que ocurren en el cuerpo de la mujer para prepararse para el embarazo. Hablando de cosas tan sencillas como el aumento de peso. Sí, una mujer aumenta de peso en promedio de 10 a 12 kilos durante el embarazo. El cuerpo cambia de forma. Los pechos crecen, las caderas se ensanchan. En muchas de las pacientes, por más cuidados que haya, salen estrías. Y las estrías no se quitan con nada. Lamento decirlo. Esto ocasiona que cuando la paciente se ve al espejo y ve que hay pelos donde antes no había, que hay cambios en tu paleta de colores, que hay cambios en tu forma simplemente del cuerpo, genera baja autoestima. Entonces la baja autoestima también genera tristeza, también genera depresión. Esa baja autoestima genera inseguridad y la inseguridad genera distanciamiento del esposo porque no quieren acercarse, no quieren que el esposo las vea, no quieren que las toque porque se sienten poco atractivas. Y esto genera nuevamente depresión, ansiedad, inseguridad y todo lo que hemos hablado. De hecho, yo tengo una teoría que cuando una mujer se alivia, algo en su cerebro ocurre que se le olvidan todos los cambios que vivieron y por eso se vuelven a embarazar. Si no ocurriría esto, la raza humana se hubiera extinto hace mucho mucho tiempo. Por ejemplo, ahorita dijiste cuando una mujer se alivia, pero hace ratito dijiste no está embarazada, entonces... Bueno, precisamente a mis pacientes siempre les hago ese juego de palabras, ¿no? No estás enferma, pero por alguna razón pero cuando nace tu bebé te alivias, ¿no? Porque la mayoría de estos cambios que ya platicamos... Viene un alivio a tu vida. Y vuelven a la normalidad. Al final, por ejemplo, algo que les incomoda mucho a las pacientes es algo que se llama línea morena del embarazo. No sé si lo recordarás, una línea aparece del esternón al pubis, oscura, que si estás en bikini, que si estás con una blusa que te revele algo del abdomen, pues se ve, ¿no? Entonces, a veces tarda hasta 6 meses en quitarse. Entonces son cosas que a la paciente le molesta. El tema del cambio de coloración, del vello, del aumento de peso, la pancita de mamá, como dicen algunas, en el abultamiento del vientre bajo, entre otras cosas. Entonces, si no tomamos en cuenta, más bien, si la paciente no está enterada de que van a ocurrir todos estos cambios, probablemente cuando lleguen de sorpresa va a ser muy pesado para ella. Ahora, tampoco quiero asustar a las que no han tenido hijos y que deciden luego no embarazarse por esto. La verdad es que el embarazo es algo hermoso al final de cuentas. Precisamente a eso quería volver, porque algunas de ustedes que se han comunicado conmigo, hay una en particular que me decía, tiene ya su hija tiene ya varios años, pero me decía, es que ¿por qué no te dicen todo lo que viene, tanto en el embarazo como en los primeros años
de vida de los hijos, ¿verdad? Porque dice, tú te imaginas a un bebé dulce, tierno y demás, pero no piensas en todo lo que viene en ese paquete. Finalmente, siempre ese paquete va a ser mucho más positivo lo que trae que lo negativo. Por eso estamos hablando de prepararnos. En la medida en la que yo estoy preparada y tengo más o menos conciencia de todas estas cosas que van a pasar, puedo de alguna manera enfrentarlos, estar lista, identificarlos, porque esa es una de las cosas, al menos en mi experiencia, el identificar que esto es producto del embarazo o que esto puede estar siendo generado por y se va a quitar, se va a cambiar, porque a veces creemos que así va a ser el resto de nuestra vida y no puedo soportar el resto de mi vida esta o esta situación. Lo que dices tú, por ejemplo, la relación con el esposo y demás. Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo sentía un ardor como si me estuvieran quemando por dentro a esta altura. Y era, bueno, ponerme hielo, ponerme cosas, quería como empujar y me decían, empujar al bebé hacia abajo. Pero también recuerdo la maravilla de sentir el movimiento, de estar acostada y sentir eso, es una cosa indescriptible. Entonces, como dices tú, vale la pena y qué mejor que estar preparados. Ahora, tenemos una gama tremenda de cosas que hablar, como dices tú, emocionales, médicas y físicas. Quiero irme ahorita por el lado emocional, salvo que tú tengas alguna otra cosa que quieras agregar. Sí, solamente para cerrar la pregunta que me hiciste, porque ya hablamos precisamente de la preparación previa al embarazo. Pero mencionar la preparación durante el embarazo, creo que esto es algo bastante obvio, pero vale la pena que mencionemos algunas cosas, ¿no? Obviamente tú mencionaste el ácido fólico, yo creo que el ácido fólico es fundamental. Al final es la única sustancia que es indispensable tomar durante el embarazo, ¿sí? Al rato vamos a hablar de mitos y esas cosas, pero bueno, ese es otro tema. Obviamente la paciente tiene que tener una alimentación completa y balanceada. Tiene que tomar estos suplementos de los que hablábamos como el ácido fólico, tiene que realizar ejercicio, por ejemplo, ¿sí? Y algo muy importante es acudir a las consultas médicas, ¿sí? Siempre se ha creído que solamente con el ginecólogo, pero lo ideal o lo que te dice prácticamente cualquier guía de control prenatal es que la paciente visite regularmente, aparte de al ginecólogo, al dentista, por ejemplo, al médico familiar, al psicólogo, al nutriólogo, entre otras cosas. Entonces, no olvidar la atención médica. Y pues prácticamente eso. Yo creo que con esto podemos cerrar la primera pregunta. Muy bien. Derivado de esta primera pregunta, me quiero ir por el lado emocional, porque nuestro programa se enfoca en la nutrición emocional de nuestros hijos. Y mi primer pregunta es si es verdad que desde el vientre yo ya estoy nutriendo emocionalmente. ¿Qué tanto mi preparación puede beneficiar emocionalmente la estabilidad de mi hijo? Ok. Respuesta larga, pero vamos a platicar adelante, un poquito de para esto. Eso te buscamos, para eso te contratamos. Sin duda, la preparación emocional es casi tan importante como la preparación física. Eso es totalmente, no hay tema de discusión al respecto. Pero ahora vamos a ver cómo afecta realmente esta preparación o cómo afecta el estado emocional de una mamá en el bebé que está todavía en el vientre. Y para esto me gustaría mucho empezar definiendo lo que es salud emocional, ¿sí? Porque siempre hablamos de salud física, pero la salud emocional lo define el diccionario como un estado de bienestar emocional total, ¿sí? Un estado que se caracteriza por contentamiento y paz, ¿ok? Aquí resalto estas dos palabras, contentamiento y paz. Y son pacientes que tienen o tenemos, si nos incluimos como pacientes emocionalmente sanos, con la capacidad de manejar adecuadamente el estrés. Y sobre todo la capacidad de disfrutar plenamente la vida. Entonces, definiendo esto, podemos decir que ¿cómo influye la salud emocional entonces de la mamá al bebé? Bueno, primero que nada vamos a ver de los beneficios de una buena salud emocional. Solamente tenemos que recordar esto. Cuando estás embarazada, tu bebé está expuesto a prácticamente todo lo que experimentas. ¿Ok? Todo lo que experimentas. Entonces, si tú te sientes feliz, si tú te sientes tranquila, esto le va a permitir a tu bebé desarrollarse en un ambiente feliz y tranquilo. Okay, estos son como los beneficios. Pero a mí me gustaría más bien hablar ahorita de los riesgos. ¿Qué pasa cuando la salud emocional no es adecuada? Cuando no hay una adecuada salud emocional. Y aquí podemos igual hablar larga y tendidamente al respecto, pero yo quiero tocar ciertos puntos principales. Porque no nada más es
el riesgo de que una paciente deprimida se suicide, que eso sí es algo real y demostrado y probado y tristemente más común de lo que nos gustaría. Pero, por ejemplo, una mujer que no está en su máximo o en su más adecuado nivel de bienestar emocional es una mujer que va a tener dificultad para llevar a cabo todos los cuidados que requiere. Es una mujer que no se va a sentir con ganas tal vez de ir a consultar, que no va a querer tomarse sus medicamentos, que no va a comer de una manera adecuada, que no va a dormir de una manera adecuada, que sus círculos sociales como su esposo, el resto de su familia, sus hijos mayores si es que ya los tiene, pues no va a tener un ambiente adecuado. Entonces, empezando por ahí, ya podemos hablar de los factores de riesgo que comentamos al principio, mal llevados desde el principio, no sé si me explico, ¿no? O sea, la mujer que por estar mal emocionalmente no comió bien, bueno, pues ya no tiene una alimentación adecuada. Una paciente, por ejemplo, uno de los síntomas de depresión a lo mejor es comer de más. Entonces, una mujer que come de más por estar deprimida, bueno, es una mujer que va a tener más riesgo no solamente de problemas emocionales, sino también de diabetes, de hipertensión, entre otras cosas, ¿no? Entonces, realmente la parte emocional puede causar este tipo de conflictos desde esta parte. Ahorita vamos a hablar de temas un poquito más como detallados, ¿sí? Por ejemplo, hablando del estrés emocional. El estrés emocional me refiero a cualquier situación que perturbe tu bienestar emocional, ¿sí? Ya sea por el trabajo, por la familia, por cualquier tema, el dinero, etc. Pero hay estudios que demuestran, por ejemplo, que en animales principalmente, que un animalito embarazado, o sea, quiero decir, la hembra del animal que está esperando un bebé o que tiene un bebé en el vientre, que se somete a estrés, ¿sí? Hay un aumento de los niveles de cortisol y por lo tanto el bebé o la criatura que está todavía en el vientre de su madre tiene riesgo de tener una amígdala, que es la parte del cerebro que se encarga de las emociones, con mucha mayor actividad de la que un bebé de una mamá no estresada tendría. ¿Ok? Y esto lo condiciona a una persona que en el futuro va a tener más ansiedad, más estrés, más depresión. ¿Okay? Wow. Entonces, estos son estudios en animales, no hay estudios demostrados en humanos, pero no habría una razón por la cual no aplicara de la misma manera. ¿Okay? Exacto. ¿Algún comentario, Ana? No, es que eso me sorprende. Obviamente los estudios esos no se pueden hacer en humanos por razones obvias, pero sí, o sea, yo lo he visto, vaya, como mi enfoque es un poco más positivo, no lo había pensado yo desde el lado de lo negativo, o sea, el daño que puedes hacer. Y si bien en algunos episodios hemos hablado de que cuando no estás nutriendo, estás destruyendo. Exacto. Pasa desde el vientre, desde la formación de nuestro hijo, y pueden ser factores a lo largo de toda la vida de nuestros hijos que sean afectados. Y aquí, perdóname que te interrumpa, yo quiero hacer una aclaración también muy importante. Hay que tener mucho cuidado con esta información, porque es normal que una mujer embarazada se sienta estresada y es normal que una mujer embarazada al principio se sienta deprimida, se sienta incomprendida. Estamos hablando de extremos, de situaciones. Yo no quiero tampoco que una mujer piense que estas situaciones negativas en su estado emocional, que son normales por las alteraciones hormonales que hay al principio de la gestación, y que por su culpa su bebé va a tener se vaya a asustar. Sí, no. Quiero nada más hacer ese paréntesis para aclarar eso. Ahorita hablamos de ansiedad, pero ¿qué onda con la depresión y la ansiedad? Que son dos enfermedades que vienen muy, muy de la mano. La verdad es que, como lo decías, Ana, al principio, un embarazo generalmente es una situación de dicha, de gozo, de espera, de pensar en cómo va a ser el bebé, cómo va a ser su cara, qué color de ojos va a tener, a quién se va a parecer. Y generalmente un embarazo es una situación que causa alegría y dicha en cualquier familia, la mayoría de las veces. Pero es una realidad que la depresión ocurre hasta en el 20% de los embarazos. Si estamos hablando de trastorno de depresión mayor, sí, es una enfermedad diagnosticada y una enfermedad real y tangible, igual que la diabetes, igual que cualquier otra enfermedad. O sea, no es un me siento apachurrada o me siento triste, sino es algo que no puedo controlar. Y estamos hablando de que 20% de los embarazos es 2 de cada 10 mujeres. O sea, es una casi alarmante, ¿no? Entonces, hay estudios que demuestran también, por ejemplo, que los hijos de mamás deprimidas, y esto sí es en humanos, tienen alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Quiero decir, una mamá que está deprimida o que está ansiosa, por ejemplo, es una mamá que su bebé, su corazón late más rápido de lo que debería. Y esto, aunque tal vez no puede tener alguna consecuencia vital como, una muerte fetal, es algo que está alterando el cuerpo del bebé y está alterando el organismo como tal del bebé. Entonces, la mamá con depresión, o con ansiedad,
su bebé tiene frecuencia cardíaca alterada, tiene taquicardia fetal, ¿sí? Y aparte, por ejemplo, hay otro estudio que demuestra que los mamás con depresión, ahorita hablamos de la ansiedad, ahora de la depresión, los bebés tienen menor actividad en las áreas del cerebro que se encargan de las emociones. Y esto puede llevar a conducirlo, a que en el futuro el bebé tenga problemas en su personalidad. Hablaba, por ejemplo, el artículo que leí, que son bebés que tienen llanto más fuerte y que son más difíciles de calmar. Y que son bebés que tardan a veces más en controlar sus emociones, en poder identificar cuál es la alegría, cuál es el enojo, cuál es la tristeza, cuál es la decepción, ¿sí? Y esto desde un punto de vista, pues desde antes, ¿no? Que empieza desde antes. Ahora, tristemente también hay evidencia de que una paciente deprimida tiene más riesgo de tener abortos, tiene más riesgo de tener restricción de crecimiento, tiene más riesgo de tener parto prematuro, bebés con bajo peso a nacer, que son ahora sí que las comorbilidades que más afectan los embarazos, al menos en nuestro país. Entonces, sí hay una relación directa entre la depresión y la ansiedad y estas enfermedades reales, tangibles, que complican los embarazos en nuestro país y en el mundo en general. ¿Cómo ves? Ok, pero entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo puedo yo saber que estoy cayendo ya en un nivel de depresión o de ansiedad en mi embarazo? Por ejemplo, ¿son personas que previamente tuvieron alguna situación de este tipo o podría de la nada alguien que nunca lo ha experimentado tenerlo y solamente como la diabetes, que solamente es durante el embarazo? Esto está difícil. Primero, ¿por qué? Porque a la paciente le cuesta muchas veces reconocer que está en un estado de depresión. ¿Ok? Y esto es algo que no se habla mucho del tema porque, repito, a la paciente le genera culpa. A la paciente le genera culpa admitir que está deprimida en una etapa tan hermosa como es el embarazo. Debería entonces, de estar feliz y no me siento así. Radiante y que la gente le vea el gozo y la felicidad y no se sienten así. Entonces, a veces es un reto poder identificarlo. Y muchas veces quien lo identifica o es el ginecólogo que le lleva el control prenatal, porque a veces ni siquiera su esposo puede darse cuenta, ¿no? O la gente que lo rodea. Entonces, lo importante es que la paciente aprenda a identificar cuando hay síntomas que sí son normales, como hablábamos ahorita, que de repente te sientes gorda y que de repente te sientes fea y eso pues es normal. O te preocupa el futuro. Exactamente, que también vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero cuando la mayor parte del tiempo estás pensando en las cosas negativas, cuando te está preocupando si las demás personas van a creer que tú eres una mala madre, cuando estás pensando, por ejemplo, en la muerte, más de lo que deberías, ¿sí? Cuando estás aumentando o disminuyendo tu ingesta de alimentos, cuando tienes demasiado sueño y estás cansada todo el tiempo, cuando tienes insomnio la mayor parte del tiempo, cuando pierdes el interés por las actividades que antes te resultaban placenteras, todos estos son foquitos rojos. Por ahí yo creo que te voy a pasar un quiz que hay por ahí, que es una especie de cuestionario donde llenas y se hace una valoración muy objetiva, o sea, sería muy objetiva, muy bueno, para que las futuras madres puedan leerlo y saber si están en este rango de riesgo, ¿sí? Porque afortunadamente existe tratamiento para todo esto, ¿sí? Y no hemos hablado, Ana, del tema de la depresión posparto, que también es un tema que pudiéramos extendernos mucho, no lo voy a hacer, pero la depresión posparto igual se caracteriza por tristeza, por ansiedad, por miedo, por la sensación de incapacidad de poder hacer las cosas que tienes que hacer. Y generalmente esto lo desencadenan ciertos factores. Y puedo complementar lo que hablamos al inicio de la identificación de factores de riesgo y sobre todo el conocimiento de lo que viene. Porque una mamá que acaba de tener a su bebé es una mamá primero que va a caer en una rutina. Dale de comer, hazlo repetir, cámbiale el pañal, duérmelo. Dale de comer, hazlo repetir, cámbiale el pañal, duérmelo. Y este ciclo se repite infinidad de veces durante el día y durante la noche, durante varios meses, ¿sí? Esto aparte, en la mayoría de los casos hay dolor físico después del nacimiento, sea parto, sea cesárea, hay dolor físico, ¿sí? A veces más, a veces menos. Aparte hay cansancio, aparte hay esa sensación de incomprensión. Yo recuerdo mucho, y lo he platicado con varias mamás de mis pacientes, y a mí me pasaba con mi esposa. Llegaba la mañana después de una larga noche de vela de mi esposa, pero yo no me daba cuenta. Y entonces yo me despertaba y mi primer comentario es, oye, hoy sí nos dejó dormir esta noche. No, y ahí era vergüenza. Cuando me volteaban a ver con ojos de odio, porque realmente yo no me daba cuenta, ¿no? Entonces esa sensación de que estás haciendo las cosas tú sola,
aunada a la rutina de la que ya platicamos, aunada al cansancio. Y a todo lo que dejaste de hacer. Bueno, esa es otra cosa, la nostalgia, y aquí lo anoté, ¿dónde está mi vida pasada? ¿Dónde están las cosas que antes podía hacer? El poder salir, el poder desvelarme, el nombre que le quieras poner, ¿sí? El recordar tu cuerpo como era antes. Realmente esto es algo que, si bien sabemos que no es tan importante, para la mujer su apariencia juega un punto muy importante, ¿sí? A una mujer le gusta sentirse atractiva, entonces el embarazo, pues, en cierta manera te quita eso. Entonces la nostalgia de lo que era tu vida antes, de lo que era tu cuerpo antes. Es ¿sí? que cuando estaba embarazada tenía excusa. Sí, claro. Pero exacto, ya no. Entonces todo esto pues genera la depresión. Posparto. Así es. Bueno, vamos a tener que hablar de eso en otro episodio, en otro video. Pero por ahora, ¿cómo afecta el estado emocional de la mamá a su bebé cuando ya lo tiene en sus brazos? Yo me acuerdo que algo que a mí me recomendaron y que para mí fue un consejo muy valioso fue que yo tenía que estar calmada, por ejemplo, cuando la amamantaba a mis hijos, que yo tenía que estar relajada, incluso ponía la tele, o sea, tenía que estar fresca, música, alguna cosa que no me hiciera a mí estar incómoda. Obviamente esto fue muy fácil hacerlo con la primera, con el segundo fue así como que ok, con la tercera olvídalo, es dale como puedas, cuando puedas, etcétera. Pero en el ideal de yo poder prepararme para esto, entonces, como el estado emocional de la mamá cuando estás cargando, cuando estás amamantando, cuando estás durmiendo a tu bebé. Híjole, también podemos hablar aquí bastantito y quiero tocar ciertos puntos primero que nada. Me gustaría mencionar un término que se llama estrés empático. No sé si has escuchado hablar de esto o qué te suena a ti. El término ¿Estrés no. empático? Estrés empático, supongo yo que en la medida en la que mi hijo ve que yo estoy estresada, él está estresado. Algo por el estilo, pero mira, hablando de estrés empático, el estrés empático es algo así, simplemente cuando eres testigo de que otra persona está estresada, tú te estresas, ¿ok? Y esto lo podemos demostrar inclusive bioquímicamente hablando. Hay estudios, hay un estudio en el 2008 que se hizo, 2009, en el que se observaron a 200 personas que observaban a otras 200 personas estar bajo una situación de estrés. En este caso era una prueba de matemáticas. Y solamente estabas observando cómo la otra persona estaba contestando un examen de matemáticas difícil. En más del 80% de los casos había niveles aumentados de cortisol. El cortisol es la hormona que se secreta cuando estás estresado. Entonces, es un marcador bioquímico que nos sirve para ver si una persona está pasando por estrés. Entonces, en el 80% de los casos ocurría este estrés empático. Y vaya, todos lo hemos experimentado alguna vez, ¿no? Cuando ves que alguien está en problemas, te alteras, late más rápido tu corazón, sudas, te sientes incómodo al final de cuentas. Es lo mismo que ocurre o lo que hacen en las películas. Tú ves una situación en una película de estrés y ¿qué pasa? Te estresas. Y empiezas tú también a estresarte. Bueno, de estos hay varios estudios como el que mencioné ahorita que están enfocados en adultos. Pero ¿qué pasa con los bebés? No es tan fácil lo mismo medir niveles de cortisol en bebés porque sería invadir a un bebé de una manera que no vale la pena. Pero existe otro marcador que ya hablamos ahorita al principio del estrés emocional, que es la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando un bebé se estresa, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Es algo que es medible, que es algo objetivo, algo tangible, algo que puedes ver y medir. ¿Ok? Entonces, hubo un estudio muy interesante en el 2018 en el que se reunieron 69 mamás con sus bebés y se separaron en 3 grupos. En el primer grupo se le pidió a la mamá, se separaron la mamá del bebé por un periodo de 10 minutos y en estos 10 minutos, en el primer grupo se le pidió a la mamá que hiciera una tarea sencilla. No venía especificada cuál era, pero una tarea muy sencilla. No estaba siendo observada por nadie, pero era una tarea sencilla, 0 estrés. Al segundo grupo se le pidió que diera un discurso de 10 minutos de un tema aleatorio ante un grupo de jueces que se comportaban de una manera muy amigable. Quiero decir, sonreían, asentían con la cabeza, aplaudían y al final se portaron de una manera muy amable con estas mamás. Este grupo llamamos el grupo de estrés bajo. En el tercer grupo es el grupo de estrés alto. A las mismas mamás, bueno, más bien al tercer grupo se le dieron los mismos 10 minutos para que dieran un discurso de un tema que no conocían y con un público que eran jueces pues más rudos, ¿no? Que estaban entrenados ellos para
negar con la cabeza, chistar, reclamar. Expresión seria, tosca, precisamente para causar más estrés en la mamá. Entonces, después de los 10 minutos que duró la prueba, juntaron a las mamás con sus bebés y los tuvieron 5 minutos. Cabe mencionar que al inicio del estudio, antes de todo esto, tanto a los bebés como a las mamás se le pusieron monitores no invasivos de la frecuencia cardíaca, ¿okay? Que es algo muy sencillo de medir. Entonces, pues no fue sorprendente que las mamás que estuvieron en los grupos de bajo y alto estrés tuvieron un aumento en su frecuencia cardíaca. Lo sorprendente es que después de 5 minutos de estar en contacto con sus bebés, los bebés de las mamás estresadas también tuvieron esta alteración en la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Entonces a mí este estudio se me hizo muy interesante. Y aquí no acaba. Después, estos mismos investigadores hicieron un siguiente estudio varios años después. Solo que esta vez hicieron una muestra un poquito mayor. Creo que eran como 200 mamás con sus respectivos bebés. Y la primera parte de la prueba fue igual. 3 grupos, bajo estrés, mediano estrés y alto estrés. ¿Okay? La diferencia fue que cuando terminó el estudio, cuando reunieron a las mamás con los bebés, a la mitad de los bebés los pusieron cerca de la mamá para que los pudiera cargar. A la otra mitad de los bebés los pusieron en una cuna lejos de la mamá, en la misma habitación, pero lejos. Tuvieron un momento de estar a solas conviviendo, 5 o 10 minutos, y después de estos 5 o 10 minutos entró un adulto diferente a la misma habitación donde estaba. El adulto en el grupo de las mamás de bajo riesgo o de bajo estrés era una persona desconocida, muy amigable, que se ponía a platicar con la mamá por 5 minutos y después trataba de jugar con el bebé. Y en el grupo de las mamás de alto riesgo, la persona que entraba era uno de los jueces que habían tratado mal, que habían juzgado, que habían estresado a la persona. Igual, convivía 5 o 10 minutos con la mamá y después intentaba interactuar o jugar con el bebé. Entonces, igualmente se demostró que había un aumento en la frecuencia cardíaca de la mamá, tanto durante la prueba como después de que ya había convivido con el bebé y entraba la persona que los había juzgado mal durante su prueba. Bueno, ¿cuál crees tú que hubiera sido el resultado de los bebés? Recordando que la mitad tenía la mamá consigo el bebé y la otra mitad estaba lejos. El contacto físico es un factor determinante para la transmisión. Bueno, eso es lo que yo pensaría. Eso fue lo sorprendente y tienes la respuesta correcta. La verdad es que algunas personas a las que les platicaba este experimento decían, pues seguramente el bebé que está lejos de su mamá es el que se estresa más porque entra un desconocido. Pero no, lo sorprendente fue que el bebé que demostraba más cambios era el bebé que tenía contacto cercano con la mamá. Entonces realmente lo que podemos concluir con esto simplemente es que, igual que los adultos, los bebés experimentan este estrés de rebote, por decirlo, y cachan más este estrés cuando hay un contacto directo físico, con el bebé. Entonces, no hay duda de que la transmisión del estrés puede afectar al bebé tanto a la hora de alimentarlos, de darles de comer, y lo que tú decías. Yo me acuerdo mucho cuando mi niña estaba pequeña, y perdóname por hablar de experiencias personales, pero yo me acuerdo mucho cuando mi niña estaba pequeña, estoy hablando de probablemente 3 o 4 meses, era la cosa más difícil de dormir del mundo, sí, teníamos que turnarnos y hacer un montón de cosas y llegaba un punto donde yo veía a mi esposa tan estresada, tan cansada y la niña lloraba más y casi lloraba más ella y era algo que le decía, ¿sabes qué? Vete a dormir, yo me encargo, yo que estoy fresquecito, que estoy tranquilo y en cuestión de minutos se dormía y a veces eso le resultaba frustrante a mi esposa. Pero, te confirma, él soy una mala madre, a mí no me quiere y demás. Claro, pero es que es eso, fíjate. Ahora, seguimos hablando y de experiencias y en el cuarto de cuna de la iglesia, donde por muchísimos años me tocó cuidar bebés, los míos y los de muchas otras, yo vi esa experiencia muchas veces. O sea, a veces era una mamá que es, ya duérmete y con eso le estás transmitiendo tanto estrés al bebé que realmente el bebé lo último que va a hacer es dormirse. Entonces le decíamos, déjame, es que no te lo voy a dejar llorando, qué pena dejártelo llorando. Es que déjamelo, porque tú eres en parte la que lo está causando y no intencionalmente, sino que tu estrés de quedar bien, de les voy a dejar a mi bebé y para que mi bebé no llore, se los tengo que dejar tranquilo, te causaba tanto estrés a ti, mamá, que lo estabas alterando al bebé y luego a veces tardábamos en tranquilizarlo, no porque la mamá se había ido, sino porque ya me lo había dejado todo alterado. Y ese es el problema, no es culpa de la mamá, a veces es mi necesidad de que todo sea perfecto y todo salga bien. Y lo tengo que resolver con relájate. Hay una frase que yo le digo mucho a las mamás
que tengo la oportunidad de aconsejar, porque lo he comentado en varias ocasiones, que así como hay consejería prematrimonial para las parejas cuando están preparándose para este paso tan grande y este cambio de vida tan grande, también debería haber consejería preparental, sí, en donde les platicas a los hijos, a los padres, lo que va a pasar, lo que viene, todos estos cambios, y es parte de la intención de este programa. Pero yo lo que les decía es que precisamente tenían que tener este pensamiento, que a mí me ha servido y me ha salvado de tantas cosas. La mitad de la gente que me está viendo nunca ha pasado por esta situación y a lo mejor va a decir, ay, qué bárbara, qué mala, o qué descuidada, o qué lo que digan X. La otra mitad de la gente ya pasó por esta situación y va a decir, me acuerdo perfecto, no te preocupes, yo sé lo que estás viviendo. ¿Y saben qué va a pasar? La mitad que no lo ha pasado, cuando venga a pasarlo, van a decir esto, híjoles, y yo que criticaba a mi amiga, a mi vecina, a mi tía, a mi prima, y yo decía, ay, qué niños tan chiflados, y resulta que ahora que yo los tengo, me doy cuenta lo complicado que es. Yo lo viví, yo tuve que reconocer que muchas veces pensé eso y que me vinieron a callar la boca cuando yo tuve hijos. Y tengo gente que me ha venido a decirme, es que yo creía que era tan fácil y yo creía que tus hijos eran unos chiflados o que no los cuidabas o que tenías que haber sido más así o más asá, pero ahora que tengo hijos ya entendí. Entonces, no te mortifiques. Todos los que tenemos hijos pasamos por ahí y si te juzgamos en ese momento, después nos vamos a arrepentir y nos vamos a callar la boca con nuestras propias experiencias. Correcto. Así es que entonces, el estrés y el estado emocional de la mamá es determinante en la medida en la que el bebé también lo percibe y reacciona a eso. ¿Alguna cosa que tú digas, además de esto que ya les comenté que es mi experiencia personal, alguna otra estrategia o técnica o cosa que tú creas que puedan utilizar para bajar ese nivel de estrés? Bueno, sin duda existen muchas estrategias que nos pueden ayudar a calmarnos en estos momentos, desde cosas tan sencillas como poner música relajante, ¿sí? Ahora que están de moda los aceites esenciales y los difusores que realmente no tienen ninguna utilidad médica, pero sirven. Pero si tú crees que va a funcionar, no, funciona. Y al menos, por ejemplo, para relajarte sí te ayuda, Uh-huh. ¿sí? Para quitarte esa tensión, para poder estar oliendo algún aroma agradable, ¿sí? Uh-huh. Pero no te van a curar de una enfermedad. Sí. Eso solamente aclararlo, ¿no? Uh-huh. Y obviamente ayuda mucho, por ejemplo, saber que no estás sola, ¿sí? Los grupos de ayuda mutua tienen tanta importancia y más adelante vamos a hablar de esto también, pero cuando tú platicas con otras mamás que están viviendo por exactamente lo mismo y sabes que no eres la única que lo está viviendo, ayuda mucho a sentirte que es parte del proceso, ¿sí? Uh-huh. Obviamente la preparación espiritual juega un papel indispensable y probablemente tú vas a ahondar mucho más en este tema, uh-huh. Pero esas son así como que las principales estrategias como para calmarte, ¿no? Y pues buscar ayuda. Si de plano no puedes, consigue a alguien que lo duerma cuando tú estás muy tensa, ¿no? Y enciérrate. A mis pacientes, al menos la primera semana, siempre les recomiendo que se tomen un día a la semana para ellas solas. Inclusive las pacientes que están en esto de la lactancia materna exclusiva, afortunadamente existen extractores de leche y se puede guardar y congelar. Y siempre les digo, tómate un día a la semana, si no vas a explotar, en el que ese día lo dediques a hacer la actividad que tú quieras, ¿sí? Uh-huh. Escuchar música, salir a correr, encerrarte a ver Netflix, acostarte, lo que quieras hacer, ¿sí? Y que tu esposo o cualquier persona que pueda se haga cargo de tu bebé en ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces... Pero fíjate, eso que dices tú se me hace tan interesante, Eliab, porque el punto es no por decir necesito un día a la semana libre, soy mala madre. Exacto. O sea, no quiere decir tengo que sacrificarme y tengo que dar hasta desmayarme. Exacto. Puedo pedir ayuda. Y muchas veces hay gente que quiere ayudarte y que tu pensamiento de, no, es que si les digo cuídamelo por varias horas, entonces me voy a ver mal, es parte de lo que nos está afectando. Yo me acuerdo, y te lo voy a platicar, y lo bueno es que no eres pediatra, eres ginecólogo, entonces ya es la parte del bebé recién nacido, pero otra vez, dentro de mi ignorancia, que a veces la ignorancia, cómo me salvó de cosas, aunque a veces metí la pata bien feo, pero Ana Sofía, mi hija mayor, nació
y el doctor, el pediatra nos dijo libre demanda. Pues mi hija comía cada 6 horas, pero literalmente llegando del hospital, ella comía a las 6 y a las 12. Desde la primera semana de que nació, ella nació de casi 4 kilos. Entonces, pues yo creo que cuando comía un chorro o no sé. El punto es que ella dormía todo el tiempo. Era el bebé de diccionario. Comer, dormir y hacer popó. Entonces, a las 6 y a las 12 eran las horas en las que ella comía. Entonces, literalmente a los 8 días que había nacido mi bebé, yo me fui a tomar un café con mis amigas porque yo sabía que si le había dado de comer a las 12, hasta las 6 de la tarde no me iba a volver a pedir. Dentro de mi ignorancia, no estaba con ese estrés de, ¿y si despierta antes? Claro. ¿Y si no sé qué? No, yo la dejé con la muchacha que fue como mi nana, que me cuidó a mí de niña y que estaba ahí cuidándome, ayudándome con mi mamá. Y me fui al café. Y regresé a las 5:40 directo a limpiarme, a prepararme, a sentarme para amamantar a mi bebé. Llegué, ya despertó, jijiji, ven, te doy de comer. La más feliz del mundo. Claro, a los 10 días creo o algo así que fui con el pediatra, me regañó y me dijo que un bebé de recién nacido no podía dormir cada 6 horas. Y yo, pues a mí me dijeron que es libre demanda. Ella nomás pedía cada 6. Honestamente no le hice caso. Yo decía, ¿por qué la voy a despertar si ella duerme tan plácidamente? Bueno, no sé si todavía estoy pagando las consecuencias de eso, pero el punto es, de verdad es muy valioso que yo tenga un tiempo de relax. Exacto. Fuera, lejos de mi bebé, y eso no me hace mala madre, eso no me hace incapaz y no me hace menos. Al contrario, me hace una persona con la salud emocional necesaria. Exacto. Para entender que necesito un espacio, que necesito un aire fresco, porque a veces incluso literalmente tenemos el nursery que le llaman el cuarto del bebé o el de la pareja que tienes ahí el bebé, en un ambiente sofocante, porque entra la gente, tú no te das cuenta cuando estás adentro porque estás todo el tiempo, pero a veces entra la gente y dicen, oye, se siente encerrado, se siente caliente porque estamos con que no le vaya a dar frío y que no le dé el aire y que no le dé el no sé qué y tantas cosas que a veces nosotras mismas estamos haciendo un ambiente más tenso. Y aunque me adelante un poquito hablando de los mitos, ha existido la creencia de que una mujer que acaba de dar a luz tiene que quedarse encerrada durante la cuarentena y hasta se ponen algodones en los oídos y cosas que no sirven absolutamente para nada, ¿sí? Uh-huh. Pero realmente yo les digo a mis pacientes, salte, ¿sí? Aprovecha si puedes. Yo me acuerdo que mi niña nació el 13 de agosto, ¿sí? Mi mamá cumplió años el 19 de agosto. Entonces nos fuimos a comer, la llevé, no me acuerdo de dónde, el Sierra Madre o algo así, nos fuimos... Daniela, Carolina, mi mamá y yo a comer, ¿sí? Uh-huh. Y para muchos fue, ¿pero cómo sacaste a tu esposa y a tu bebé si tienen menos de una semana de nacidos? Uh-huh. No pasa nada, ¿sí? Y es parte de la recuperación, esa movilización, esa, como dices tú, que te dé el aire, que veas un ambiente diferente y nuevo. Dentro de lo que cabe recuperar tu vida. Sí, claro. Lo que dentro puedes. De lo que se puede, exactamente. Correcto. Bueno, entonces, yo te quiero hacer una pregunta que va un poco en 2 partes. ¿Cómo puede una mamá ser nutrida emocionalmente en el proceso del embarazo, o sea, donde su cuerpo está generando nueva vida y trae una revolución de hormonas tremenda? Y luego, ¿cómo puede ser nutrida emocionalmente una mamá ya en el proceso de tener a su bebé? Hemos hablado un poco de esto, entonces no sé si quieres recapitular en esas 2 etapas. Mira, realmente yo creo que la parte más importante de aquí es conocer y entender todos los cambios que vienen. Sí, y ya lo platicamos hace ratito, pero la mejor manera de enfrentar algo es cuando ya sabes lo que vas a enfrentar. Entonces, cuando tú ya sabes qué viene, es más fácil que lo puedas enfrentar. Hace rato mencionábamos un montón de cambios físicos, mencionábamos los achaques emocionales, el distanciamiento con la pareja, entre otras cosas. Y hay cosas tan sencillas que a veces no sabes, y como un dato perturbador que voy a mencionar ahorita, depende del autor que leas, entre el 10 y el 30% de todos los embarazos terminan en aborto espontáneo. Ay. Estamos hablando igual que 3 de cada 10 embarazos terminan en aborto. Entonces, si una paciente que se embaraza no sabe que existe ese riesgo y ocurre que entra dentro de esta estadística, uh-huh. ¿Sí? Pues imagínate, o sea, puede ser realmente aterrador. Y cuando dices, pero realmente es bastante más común de lo que nos gustaría. Entonces, conocer ese tipo de cosas,
conocer los cambios que van a ocurrir en tu cuerpo. Y la culpa no es de la mamá no, la culpa no es de la mamá. Tal vez 95% de esos casos. Probablemente más, probablemente más. Entonces, primero es conocer todo lo que se avecina, estar preparados para eso. ¿Qué otra cosa? El apoyo psicoemocional. Esto es algo muy importante y esto se menciona a veces como el acompañamiento psicoemocional. Tener a alguien de confianza que en el ideal de los casos debe de ser tu cónyuge, creo yo, ¿sí? Que tu esposo esté ahí, que tu esposo sea tu apoyo, ¿sí? Con quien puedas hablar, con quien puedas expresar tus miedos, con quien puedas expresar tus temores, a quien le tengas la total confianza para decirle, siento que no la voy a hacer, ¿sí? Siento que, perdón, me voy a poner un poquito emocional, espero que no, ya me conoces un poquito de esto tú. Pero esa comunicación con tu esposo durante el embarazo es algo que no se debe perder. Y desgraciadamente es una constante que siempre hay distanciamiento, casi siempre hay distanciamiento emocional con el esposo. ¿Ok? Entonces tratar de luchar porque tu matrimonio se fortalezca durante el embarazo y no que se haya distanciado. ¿Ok? Me acabas de dar la idea para otra entrevista, porque ¿dónde obtiene esa nutrición emocional el esposo? Porque los hombres también enfrentan una serie de conflictos bien pesados durante el embarazo. Y desgraciadamente a los hombres se nos minimiza en esa parte. O sea, el hombre no debe, por machismo, por costumbre, porque así te educaron, no debe expresar lo que siente o no puede expresar lo que siente. Y ahorita no es el tema, pero hablando, por ejemplo, del aborto, hace relativamente poco, estamos hablando de menos de un mes, tuve una paciente que tuvo una pérdida, no fue un aborto, fue una pérdida gestacional tardía, estamos hablando de que su bebé se murió por ahí del cuarto, quinto mes de su embarazo. Todo iba bien, llegó conmigo a la consulta y cuando le hago el eco, no estaba vivo. Wow, y darle la noticia en este momento. Es otro tema que podemos también explayarnos, pero con la paciente, digo, gracias a Dios siento yo que me ha capacitado él para poder ser un apoyo emocional. Y es muy gratificante cuando la paciente me dice, es que Dios me puso a ti, o sea, te puso a ti en mi camino para que yo experimentara esto porque mi experiencia hubiera sido mucho más desagradable si no hubiera tenido ese apoyo. Digo, modestia aparte, ¿verdad? Pero eso me lo dijo ella. Pero después hablé con el esposo. Cuando terminé el procedimiento en quirófano, bajo a darle la información al esposo y el esposo estaba con una expresión que como demudada, no sabría cómo explicarlo, y simplemente lo abracé. Y cuando lo abracé, se soltó a llorar. Se soltó a llorar y llorar y llorar y llorar. Y estuvimos, yo creo que 2 o 3 días hablando por WhatsApp, el esposo y yo, acerca de su estado emocional. Y para mí eso fue muy bonito porque pocas veces tienes ese contacto con el esposo, ¿no? El contacto generalmente es con la paciente. Pero vamos a lo mismo, el esposo no tiene muchas veces ni la preparación ni la nutrición emocional y tiene que cargar aparte con lo de la esposa, en buen sentido lo digo. Sí, o sea, exacto. Entonces, a veces eso es parte de la problemática, de la dinámica, ¿verdad? Que él no tiene dónde también nutrirse. Exacto. Pero bueno, ya dijimos que ese va a ser otro tema. En otra ocasión te invito para que hablemos de eso. Pero qué padrísimo que pues es que tú también la tienes que hacer de psicólogo muchas veces. Sí, claro. De hecho, no estás para saberlo, pero tengo más de 5 o 10 pacientes, probablemente más, que van a la consulta, platican conmigo, se despiden y se van, y al final digo, ¿a qué vino? Sí, y fue prácticamente escucharlas, ¿no? Y escucharlas, y es muy padre hasta eso. Y bueno, ya hablamos del esposo, pero no solamente el esposo juega un papel importante, por ejemplo, la mamá. Entonces, hablábamos de los factores de riesgo al inicio, de los factores sociales, y uno era la relación con tu familia. Muchas veces tú necesitas a tu mamá para llorar, y tu esposo, aunque sea tu esposo, y aunque sea tu esposo, al final, parte de tu otra carne, ¿no? De tu misma carne, parte de ti mismo. Tú a veces necesitas a tu mamá, que tu mamá te escuche, que mamá te apapache, que mamá te diga ya, como dice mi esposa, ¿no? Y el cariño de una madre también, cuando estás pasando por problemas emocionales que a veces ni tú comprendes, pues puede sanar, ¿no? A veces estos besitos hemostáticos, les decimos los médicos, ¿no? Cuando la mamá va y cura al bebé cuando está enfermo, solamente con un apapacho. Entonces, fortalecer la relación con tu mamá. Y no nada más con tu mamá, también con tus hermanas, si es que las tienes, o con tus amigas. Realmente buscar amigas verdaderas, ¿sí? Sobre todo las que ya han vivido estas etapas y poderte platicar las experiencias. Y también me pasó esto, y a mí me pasó aquello, yo lo resolví así, yo lo resolví así. Y hablábamos hace ratito de los grupos de ayuda mutua. Ahora hay páginas en Facebook, por ejemplo, yo estoy en una página que se llama Maternidad Monterrey, donde la mayoría de los participantes son mujeres embarazadas, y ahí entre ellas se van platicando y haciendo oye, me pasó esto, es normal, ¿qué te dijo a ti tu ginecólogo? No, pues a mí me dijo esto, y se van haciendo sus grupos de ayuda, y es una manera de nutrir también emocionalmente a las pacientes, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, hace rato de la preparación espiritual, ¿sí?
si tu comunión con Dios no es una comunión adecuada, vas a batallar más simplemente porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pues guarda tus corazones, ¿no? Y lo dice la Biblia. Entonces la preparación espiritual juega un papel indispensable también. Obviamente, pues estos podcasts, ¿no? También son un modo de prepararte de una manera bastante favorable. Bueno, otra cosa que también hay que mencionar es reconocer la importancia de la salud emocional. Y esto lo hablamos al principio, pero si no recordamos que la salud emocional juega un papel casi tan importante como la salud física, pues no vamos a llegar a ningún lado. Porque nos concentramos tanto en eso que descuidamos lo otro, ¿no? Sí. Entonces, recordar que el embarazo es un parteaguas en la vida de la paciente que va a cambiar radicalmente. Entonces, si no estás preparada emocionalmente para esto, vas a tener consecuencias que posiblemente pueden ser difíciles de revertir después. Y una cosa muy importante también, que ya lo mencionamos, pero quiero recalcarlo, es reconocer que necesitas ayuda. Sí, o sea, reconocer si desde antes de estar embarazado, ya estando embarazada, no te sientes bien, reconocer que necesitas ayuda. No reprimir los deseos negativos, porque volvemos a lo mismo. La tristeza genera culpa, y la culpa genera más tristeza, y la tristeza genera más culpa. Y es un círculo que no acaba y termina en algo potencialmente muy grave, ¿sí? Y otra cosa que no hemos hablado, que posiblemente también puede ser un tema para otro día, es el tema de preparar a los hijos mayores. Hay pacientes que sienten mucha culpa de estar embarazados cuando tienen hijos mayores. Si es, ¿por qué le voy a quitar el lugar a mi hijo mayor? Lo voy a destronar, va a dejar de ser el bebé de la casa. Y pacientes conmigo llegan llorando a veces porque sienten mucha culpa de estar embarazadas por tener un hijo en casa mayor que ya no va a ser el dueño de la atención el 100% de la madre. ¿Okay? Entonces, prepararte tú cuando ya tienes hijos mayores y preparar a tus hijos mayores también, ¿sí? De saber que va a haber cambios. A veces son tan pequeños que les va a tocar... Es difícil, o sea, la preparación, no sabes qué tanto realmente lo están entendiendo, ¿no? Así es. Pero ellos lo perciben. Y cuando ya tienes a tus hijos, cuando ya nació tu bebé, ¿cómo puedes nutrirlo? Pues yo creo que es lo mismo. Conocer lo que viene, juntarte con personas que tengan más experiencia que tú, hablar de tus problemas con la gente que sea de confianza, fortalecer la relación con tu esposo, no permitir que un bebé recién nacido distancie un matrimonio. Esto a veces es bien difícil porque la prioridad de la mamá se vuelve el bebé, ¿sí? Y esto genera huecos y el bebé eventualmente va a salir de casa y ese hueco se puede quedar ahí. Sí. Ok, entonces fortalecer tu relación con tu esposo durante las primeras semanas y meses es fundamental. Es sorprendente el número de pacientes también que me ha tocado que nace el bebé y se van a casa de la mamá, pero el esposo se queda en la casa y el esposo está en la casa y se pierde las primeras semanas o meses y la mamá está con su mamá, ¿sí? Que no tiene nada de malo tampoco que la mamá te ayude, sí, pero al final de cuentas no tienes que olvidarte que el papá también tiene que estar ahí, ¿no? Sí. Tiene que formar algo importante. Tiene que crear ese vínculo y ese vínculo se tiene que crear con la presencia, con el contacto. Por ejemplo, en el caso de nosotros, mi esposo se encargaba de bañar a nuestra hija, a la mayor, a la primera, ¿verdad? La bañaba en la noche y luego él se quitaba la camisa y él le daba la leche en biberón, la última, el contacto piel con piel de él con nuestra bebé, ¿verdad? Y entonces él le daba el biberón y ya él se encargaba del proceso de dormirla en la noche. Y eso a mí me liberaba porque una vez que él terminaba de bañarla, ya todo el proceso era de ellos dos. Y entonces ya yo me iba, preparaba la cena, etcétera, y ya para cuando él terminaba de dormirla podíamos cenar juntos. Y entonces era una forma en la que él tenía ese vínculo y a la vez me liberaba a mí un poco y entonces podíamos tener un tiempo para nosotros dos porque cada vez era más difícil encontrar un momento en el que los dos estuviéramos dispuestos en el mismo momento y en el mismo mood, ¿verdad? Porque luego a veces estás fumigada y dices, ay, no, bye. Si lo que quieres es dormir o simplemente desconectarte un ratito. Exactamente. Claro. Bueno, hay algunos mitos, hemos estado entonces diciendo que vamos a hablar acerca de mitos, porque ya hablamos de factores relevantes en el ambiente, o hay algo que... Bueno, hablando de los factores en el ambiente, pues es recalcar lo mismo y hacer hincapié en la adecuada relación con tu pareja, ¿sí? En la adecuada relación con los hijos mayores, si es que ya existen. Obviamente el apoyo que te van a dar tus padres
y tus suegros, sí, ese fortalecimiento de la relación con tus suegros. Y ese es otro tema que me imagino que ya lo hemos platicado. Yo me acordé ahorita de aquellas pláticas que teníamos de la aventura de ser padres, ¿recuerdas? Hace varios años. Y uno de eso, algo de lo que hablábamos era eso, o sea, ¿qué tanto vas a permitir que tus suegros se involucren en la crianza de tus hijos o que tus padres se involucren en la crianza de tus hijos? Y determinarlo y platicarlo y tenerlo bien establecido para que no haya sorpresas, ¿no? Entonces ese ambiente familiar es bien importante. Obviamente también el trabajo de la paciente, eso es otro tema bien importante. Muchas pacientes vuelven a trabajar después de aliviarse, ¿no? Y muchos pacientes trabajan durante todo su embarazo y se involucran en trabajos a veces que generan mucho estrés o que requieren actividad física extenuante, cosas por el estilo. Entonces, pues es importante que el ambiente laboral de la paciente, tanto antes como después, pues sea favorable para ello. Quiero hacer una pausa antes de que entremos a hablar con los mitos, porque todo el tiempo hemos estado enfatizando el diseño original, el diseño bíblico, el diseño que Dios hizo de la familia, el esposo, la esposa y entonces los hijos, ya sea el primero o, como decías tú, si ya hay hijos previos y este es un nuevo embarazo. Así es. Pero quiero hacer un paréntesis para aquellas mujeres, mamás, que por la situación o la razón que sea, están solas viviendo este embarazo, ya sea que no tengan una pareja o que su pareja haya decidido no participar de esta experiencia. Definitivamente ese ya de por sí es un factor estresante, claro, que no vas a poder evitar, pero que sí puedes ayudarte con otros elementos que te ayuden a fortalecer, valga la redundancia con el ayudar, pero que te permitan fortalecer ese ambiente en el que tú vas a desarrollar tu embarazo. ¿Alguna experiencia o alguna cosa al respecto? Mira, cuando me preparaba para esta plática, dentro de los factores de riesgo que mencioné al principio en la primera pregunta, uno de los que yo había notado en los sociales es precisamente cuando se trata de madres solteras o mamás solas, por la razón que la que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Primero que nada, yo creo que tanto tú y yo creemos que un embarazo siempre, bajo cualquier circunstancia, es un regalo de Dios. Así Eso es. No me queda ninguna duda. Totalmente. Entonces, cuando la mujer entiende esto, es un poquito más fácil llevar a cabo este proceso sola, porque decir, Dios decidió que yo fuera mamá. Que iba a haber vida a través de mí. Exactamente. Entonces, a veces las circunstancias son difíciles, sí, y no vamos a hablar de esto, pero ocurre. Entonces, cuando entiendes que eres parte de un plan perfecto y cuando tu cerebro analiza y racionaliza y entiendes completamente que eres mamá porque Dios así lo decidió, es más fácil llevar a cabo este proceso. Uh-huh. Y lo demás es, pues lo mismo, apóyate con la gente que te quiere, ¿no? Gracias a Dios, yo creo que en la mayoría de los casos siempre hay alguien que te quiere y que te va a apoyar, aunque no esté el papá biológico involucrado, ¿no? Uh-huh. Entonces, acércate con tu mamá, acércate con tus hermanas, acércate con tus amigas. No es fácil, pero sí se puede. Así es. Y recalcar eso que dijiste me encanta. Dios decidió que tú estabas en el momento y en la situación para dar vida a un ser que ahorita tal vez no lo vas a entender, que tal vez te vas a tardar 20 años en entender por qué Dios permitió lo que permitió, pero Él sabe porque Él está viendo mucho más allá. Entonces, ahorita fortalécete con la idea de saber que Dios decidió que tú eras capaz de hacer esto y que tú eras la mamá que ese bebé necesita. Y quiero aprovechar el tiempo, Ana, tal vez no sea lo más prudente, pero quiero hablar acerca otra vez del aborto, de la interrupción legal del embarazo. Adelante. La interrupción legal del embarazo es aquella que la mamá decide interrumpir el embarazo antes de la semana 16 por la razón que ella quiera. ¿Okay? En cada vez más estados de la República ya es legal. Ahora es muy fácil ir a Coahuila o ir a la Ciudad de México a hacerlo. Realmente inclusive los costos son bastante accesibles. Entonces, muchas mamás lo están decidiendo. En el tiempo que yo tengo de mi práctica privada, que ya van a ser 9 años, me han tocado, muchísimas mujeres que han decidido interrumpir su embarazo, muchísimas. Y la mayoría llegan buscando ayuda aquí. Uh-huh. Inmediatamente yo pinto mi raya, digo, yo no estoy de acuerdo con esto, yo soy objetor de conciencia en cuanto a este tema. Uh-huh. De hecho, en el hospital en el que laboro tuve que firmar un documento donde yo soy objetor de conciencia, donde yo no estoy de acuerdo y no pueden contar conmigo para la realización de estos procesos. Uh-huh.
Pero lo que yo siempre les digo a las pacientes que están decididas a hacerlo, y siempre les digo, mira, lo que vas a hacer, espérate una semana para que esta semana lo pienses, platícalo con tu mamá, siempre les recomiendo eso, háblalo con tu mamá, tenle la confianza a tu mamá. O sea, yo tengo una hija, perdón, tiene 8 años, y si esto queda grabado, ella lo va a ver. Quiero que lo vea algún día, que si alguna vez ella se embaraza fuera del plan original de Dios, que se acerque a mí, que se acerque a su mamá, jamás la vamos a rechazar. Así es. Pero yo no quiero que vaya y haga una tontería que luego va a cargar el resto de su vida por no habernos tenido la confianza. ¿Ok? Así es. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que siempre les digo a mis pacientes, conozco muchas mujeres que han abortado, ¿sí? Y conozco muchas que iban a abortar y decidieron al final no hacerlo. Y de las que conozco, no conozco ninguna que se haya arrepentido de continuar con el embarazo. Pero conozco a muchísimas que se han arrepentido de interrumpirlo. Y es algo que no sana rápido. Es algo que cargas por años. Es algo que guardas en tu corazón y te genera culpa y te genera... Es algo que arrastras al final de cuentas, una herida que arrastras. Entonces, por más que no sea el momento adecuado según tú, según Dios sí lo es. Entonces, piensa en esto. Muchas se arrepienten de interrumpirlo, pero no conozco ninguna que se haya arrepentido de continuar con el embarazo. Okay. Y quiero cerrar este tema del aborto con eso. Bien dicho, bien dicho. Perdón. Ay, si a mí ya me han visto, ya me han oído llorar varias veces, así es que ahora para que vean que no soy la única. Pero es que estos son temas tan importantes para nosotros de compartir con ustedes que se vale llorar. Y bueno, entonces entremos al área de los mitos. Ahora, se supone que los mitos todos son mentiras, pero pues a veces nos encontramos con que alguno pudiera tener algo de verdad o algo de un fundamento, claro, de dónde salió. Sí, ¿verdad? Al final todos los mitos tienen un origen, ¿no? Y el origen probablemente algo había de relación, como dices tú. Y de hecho yo había hecho una lista más o menos de una serie como de pensamientos o creencias y pues tratar de decir cuál de estos es verdad, cuál de estos es mentira. Ándale. Y cuál de estos puede ser dependiendo de la situación, ¿no? Empezando con algo sencillo. Por ejemplo, uno de los mitos es que cuando estés embarazada tienes que comer por 2, ¿ok? Esto es totalmente falso. Tú comes por 1 y tu cuerpo se va a encargar de darle a tu bebé los nutrientes que necesita, ¿ok? Y comer de más puede tener consecuencias desagradables en el embarazo, ¿ok? Entonces, comer por 2 es falso, ¿ok? Ahora, otra cosa importante, otro mito, otra creencia, la comida afecta al bebé. Y aquí depende, y quiero hablar de esto. Nada de lo que comas le hace daño a tu bebé, ¿ok? En sentido muy estricto, quiero decir. Obviamente todos los abusos son malos, pero si tú estás embarazada y se te antoja comer algo picante, cómetelo. No te va a pasar nada, no le va a pasar nada a tu bebé. No es como que el chile le vaya a llegar directamente a tu bebé. Tú vas a tener consecuencias. Como les digo, a tu bebé no le afecta, pero a ti sí. Si comes comida muy picante, muy grasosa, muy condimentada, pues obviamente vas a tener gastritis, reflujo, agruras, todo esto, estreñimiento, entre otras cosas. Entonces, la comida no le afecta a tu bebé si somos muy estrictos. Los abusos en la comida, el aumento de peso desmedido, el abusar de los carbohidratos o de las grasas, pues sí puede tener consecuencias en el bebé. Pero de aquí partimos al siguiente mito, que es los antojos y sus consecuencias, ¿ok? Realmente he tenido varias pacientes que ellas juran que por no haber satisfecho un mito en su embarazo, han tenido un aborto, antojo. Inclusive. Sí, perdón, un antojo en el embarazo. Ahí va de nuevo. Mujeres que creen que por no haber satisfecho un antojo durante su embarazo, han tenido un aborto, ¿ok? Y es que perdí al bebé porque tenía antojo de mango enchilado y no lo conseguí. Entonces, obviamente, esto es un mito. Pero miren, yo soy ginecólogo, estoy convencido de esto. Y cuando mi esposa estaba embarazada, se le antojaban las alitas de repente en una hora, así a las 2 de la mañana, ¿no? Y ahí me tienes buscando las alitas a las 2 de la mañana, porque mi trabajo es hacerla feliz. Entonces, no le va a pasar nada, pero siempre que puedas, satisface tus antojos. ¿Ok? Bueno, otro mito. La abstinencia sexual durante el embarazo, ¿ok? Realmente hay muchas mamás que no quieren tener relaciones porque creen que está mal, ¿ok? Y eso también, papás, es un mito, ¿ok? Cabe mencionar que, y siempre se los digo a mis pacientes también en son de broma, durante el embarazo hay disminución del deseo sexual muy, muy importante, ¿ok? Y yo les digo a mis pacientes, si tú quieres, puedes tener relaciones. Y si tú no quieres, le dices que yo te llamé y que estaba prohibido, ¿no? Y así te lo quitas de encima. Fíjate que ahorita que dijiste eso, hubo una persona
cuando yo estaba embarazada, creo que esta persona fue bastante imprudente en su comentario hacia mí, pero no tienes idea cómo me ayudó, porque fue una persona, y no voy a dar más detalles, ¿verdad? Es una persona que ya hace años que yo creo que toda mi vida la vida de mis hijos que no lo veo, pero me dice, el sexo durante el embarazo es el mejor del mundo. Me dice, porque siempre cuando estás, o sea, cuando no estás embarazada, siempre estás con el riesgo de embarazarte. Entonces, cuando estás embarazada ya no hay riesgo de embarazarte, entonces disfrútalo, porque después vas a batallar otra vez. Es correcto. Entonces, me dijo eso, y te digo, fue bastante incómodo para mí cuando me lo dice, porque yo estaba embarazada y pues obviamente no era mi esposo el que me lo estaba diciendo, pero no sabes qué bien me hizo, porque quitó de mí una idea o un posible temor. Y entonces, al contrario, yo decía, pues hay que aprovechar porque estoy embarazada y no pasa nada. Tengo pacientes que un día antes de su fecha programada de nacimiento me hablan, oye, ¿puedo tener relaciones? Porque ya sé que hoy va a ser la última vez en un buen rato. Y aprovecha. Claro, claro que sí. Ya mecánicamente se vuelve más difícil, ¿verdad? Por el embarazo, pero... Si quieres, lo logras. Se las arregla, exactamente. Bueno, ese es otro mito. Otro mito también muy, muy chistoso es que la forma de la panza determina el género del bebé. Sí. Que si es picudo es varón y que si es chata no sé qué. Bueno, eso también es total y completamente falso, ¿ok? Y que si la parte de acá atrás y que si el hilito que se mueve en círculo, que si se mueve en vaivén, eso es total y completamente falso, ¿ok? ¿Qué otro mito era de esto con respecto al género? Bien común. Que dicen que los varones se desarrollan más rápido que las mujeres. Entonces, que si en la primera consulta del embarazo puedes ver a tu bebé es varón y si no es mujer. Mujeres, esto es también completamente falso. Realmente esto está determinado por la semana en la que vas a consultar. O sea, si tú vas a la semana 8, todos los bebés de la semana 8 se van a ver exactamente iguales. Si tú vas a la semana 6, todos los bebés de la semana 6 se van a ver exactamente iguales. Entonces, todos se desarrollan igual, hombres y mujeres. ¿Ok? Otro mito, otra creencia es que después de una cesárea no puedes tener un parto. Yo sé que no venimos a hablar de esto, pero el parto es la vía de elección por excelencia, ¿sí? Realmente las mujeres han estado pariendo por milenios, ¿sí? Y en la inmensa mayoría de los casos, el parto es la mejor opción. Ahora, la cesárea no tiene nada de malo. Monterrey es la ciudad donde más cesáreas se practican en el mundo. En el mundo, sí. Y yo soy parte de esa estadística porque la paciente te pide cesárea y pues ahora sí que el cliente lo que pide. Lo que pida. Pero afortunadamente cada vez está siendo más común y más popular el parto nuevamente. Entonces, si tú ya tuviste una cesárea, puedes tener un parto, ¿ok? No hay una contraindicación. Pero sí hay que tener ciertos cuidados. Sí, claro. Ciertas características, ciertas condiciones se deben de cumplir en ciertos hospitales con cierto personal capacitado para atender cualquier emergencia. Sí. Pero puedes tener un parto después de una cesárea. Por ejemplo, fíjate, yo tuve mi primera bebé por cesárea porque mi ginecólogo me dijo que venía de 4 kilos y que era muy riesgoso para mí. Y entonces automáticamente no me dio la opción. Me dijo, te voy a programar. Y bueno, después cuando yo empiezo a aprender de todo esto, yo digo, es que yo quiero parto. Y entonces con el joven que está detrás de la cámara, yo le pedí a mi ginecólogo que fuera un parto. Me dijo, vamos a intentarlo hasta el último momento, pero si es necesario yo te voy a decir. Claro. Y pues llegué con él en trabajo de parto, que era parte de lo que yo quería experimentar. Y ahí me daba mucha risa, tú que eres ginecólogo. Yo empiezo con mis contracciones a las 2 de la mañana, pero yo decía, qué pena despertar a mi ginecólogo. No, me tengo que esperar. Y hasta las 6 de la mañana. Más pacientes como tú. Hasta las 6 de la mañana fue que finalmente desperté a mi marido y le dije, ok, empecé desde las 2 de la mañana, estoy cada, 10, 12 minutos, ya, vámonos, ¿verdad? Y entonces ya hicimos los arreglos, nos fuimos al hospital y resulta que traía la placenta desprendida, él traía el cordón umbilical amarrado y bueno, ya no se pudo, tuvo que ser cesárea. Pero sí lo intentamos al menos. Y ya la tercera ya no me dijeron, no, ahí sí ya ni... Con 2 cesáreas lo más recomendable es tener parto. Tener cesárea, perdón. O sea, con 2 cesáreas ahora sí cesárea. Cesárea, pero una cesárea sí te permite tener. Otra creencia es que el bebé reconoce la voz de papá y mamá desde el vientre. Esto es verdadero. ¿Ok? Dale. Y sí hay estudios que lo demuestran. El bebé a partir de la semana 16 a 19 más o menos empieza a funcionar su oído. Y el bebé se acostumbra a las voces. Yo tengo la costumbre desde que, un poquito antes de que empezara la pandemia, de grabar todos mis partos y todas mis cesáreas. Y
Algunos los subo a mis redes sociales, algunos solamente se los comparto a los pacientes, involucrados. a los involucrados. Pero mi pediatra siempre le dice al papá, háblale. Y es bien característico que cuando el bebé está llorando y el papá le habla, el bebé deja de llorar. Sí. Qué emocionante. Y es algo que dices, es que el papá conoce la voz de papá, o sea, conoce la voz de papá. Por eso vuelvo a hacer hincapié, papás, involúcrense en el embarazo de sus esposas. Esposas, involucren a sus maridos en sus embarazos. ¿Y le tienes que hablar directo al vientre o nomás con que estés con en el pura ambiente? Voz, sí, con la pura voz. O sea, realmente así, no es como que exactamente. le tengo que... Yo lo puedes hacer, y muchos lo hicimos, ¿no? Pero realmente por el ambiente, conocer la voz de papá y conocer la voz de mamá. ¿Ok? Otro mito es, no puedo hacer ejercicio ni actividad física durante el embarazo. Y esto definitivamente es falso. De hecho, está recomendado que las mujeres realicen actividad física durante el embarazo. Y es más, las pacientes que ya tienen una rutina de ejercicio, que ya están acostumbradas a una rutina de ejercicio, deben seguirla. Lo recomendable es que sigan, ¿sí? Aunque sea ejercicio de alto impacto. ¿Okay? Tal vez, al igual que con las relaciones sexuales, en ciertos momentos del embarazo tengamos que decir, ahorita no. Pero en condiciones normales no hay una contraindicación. Otro mito que se me ocurre es que si tienes muchas agruras es porque tu bebé está muy peludo. Sí, lo he oído. No hay absolutamente ninguna relación entre las dos cosas. Es completamente falso. ¿Ok? No sé si tú tengas algún mito en mente o alguna creencia que queramos desmentir en este momento. El hipo. ¿Ok? El hipo de los bebés desde el vientre y... Fíjate que se puede evidenciar cuando estás haciendo el ultrasonido cuando el bebé tiene hipo. Los expertos dicen que no es hipo. Sí. Pero son contracciones involuntarias del diafragma rítmicas que duran un periodo de tiempo. Y si tú buscas hipo en el diccionario, esa es la definición. Entonces, prácticamente el bebé tiene hipo. ¿Por qué? No sabemos. O sea, realmente no hay una causa que lo desencadene. No está relacionado con la alimentación de la mamá. Pero al bebé no le molesta. No, incluso nacido, el bebé no le molesta el hipo. No le molesta. Le molesta a la mamá, le molesta a todos que quieren quitárselo, pero no le molesta. Y el hilo rojo en la frente no funciona para nada tampoco. Ni tomar el agua al revés, que jamás he entendido qué significa tomarla al revés. Así es. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar medicina, decía que si te pellizcabas el hombro, el libro de anatomía, te quitaba el hipo. Pues hay un fundamento científico para esto, pero pues yo nunca he visto que funcione honestamente. Pues ¿Qué más, sí. Ana? Ay, no sé, no, la verdad es que hace tanto que no estoy embarazada o que no estoy cerca así en contacto con embarazos que no me acuerdo. Pregunta, ¿extrañas estar embarazada? Yo disfruté, estar embarazada lo disfruté tremendamente. Tuve la gran bendición de que tuve embarazos no complicados. Por ejemplo, una de las cosas que yo experimenté fue que yo voy con mi ginecólogo, me da mi materna famosa, mi ácido fólico, y no sé qué, y pues yo me las tomaba en la mañana. Y claro que salía de mi casa y para la mitad del camino hacia mi oficina, porque yo trabajé durante el embarazo de Ana Sofía en una oficina, me tenía que parar a vomitar. O sea, literalmente ya tenía un lugar en donde yo sabía que para ese momento ya iba a tener que llegar a vomitar. Gracias a Dios, era uno de esos pocos terrenos baldíos que ahorita ya no existe, obviamente. Hasta que a alguien se le ocurrió decirme, es que es la materna, ¿y por qué no te la tomas en la noche? Y yo, ¿por qué nadie me había dicho? Se acabó. Me la empecé a tomar en la noche. Adiós, vómitos, adiós, náuseas, adiós, todo. Entonces, de ese tipo de cosas. Fuera de eso, realmente, y del ardor ese que te decía que era impresionante, el ardor y el dolor, sentía de verdad que me estaba quemando. ¿Disfrutaste tus embarazos? Yo disfruté mis embarazos. Yo tengo la costumbre de, bueno, siempre cito a mis pacientes 1 semana, 10 días después del nacimiento de sus bebés, para revisión general, si fue cesárea, retiro de puntos, etc. Y siempre tengo la costumbre de preguntar, ¿extrañas estar embarazada? Y es bien curioso como la mitad dicen sí, mucho. Y la otra mitad dicen absolutamente para nada. Me da mucha risa que está muy polarizada. Muy dividida ahí la cosa. Sí. De hecho, fíjate, digo, ya es una tontería, ¿verdad? Pero yo durante mucho tiempo consideré la posibilidad ¿De un cuarto bebé? De un cuarto bebé lo consideramos, ¿verdad? Hasta que Dios nos dijo claramente que no iba por ahí la cosa. No, pero digo, en un momento dado de poder ser un vientre para alguien que lo necesitara. Ahorita ya no se puede, sorry, ya no hay vientre, entonces ni modo. Pero estuve dispuesta y lo consideré por un tiempo. Wow. Bueno, ha sido una plática deliciosa. Lo he disfrutado mucho. Yo espero que tú también. Bastante. Han salido muchísimos temas que vamos a tener que hacer una segunda, tercera o en partes. Encantado. Porque es mucha información muy valiosa.
que yo quisiera compartir con todas las personas que nos escuchan. Te quiero agradecer mucho por tu tiempo, Elia, por tu conocimiento, por tu preparación. No tienen idea cómo se preparó todo lo que estuvo estudiando y todo lo que los apuntes y todo aquí. Parece que nada, aparte de que me está presumiendo que tiene una vista muy buena, porque tiene una letrita así de este tamaño de sus apuntes. Pero muchísimas gracias. Me encantaría que pudiéramos hablar de la depresión posparto. Me encantaría que pudiéramos hablar acerca del aspecto de los papás, ¿verdad? De la preparación de un hombre para todo este proceso, porque realmente a veces nos ponemos insoportables las mujeres, precisamente por tanta revolución hormonal que traemos, ¿verdad? Eso es también extraño de estar embarazada, ya no tengo excusa. Pero bueno, espero que ustedes hayan disfrutado y que nos pongan sus comentarios, nos pongan sus preguntas para una siguiente emisión en donde pudiéramos seguir platicando con el doctor Eliab González Guzmán. Y que definitivamente no sea para cuando ya rompas el récord de los 3,000 partos atendidos, sino que sea mucho antes, porque lo hemos disfrutado y estoy segura que ellas también lo van a disfrutar. Así es que muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo, como siempre, que la intención es que nutramos emocionalmente el corazón de nuestros hijos, y hoy hemos aprendido que incluso antes de que ellos nazcan, lo podemos hacer. ¿Quieres despedirte? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es realmente un honor y un privilegio poder estar aquí acompañándote. Espero que sea de bendición para la gente que nos está escuchando. Y en lo que yo te pueda servir, las veces que te pueda servir, cuenta con ello. Tú sabes que a ti y a tu familia los quiero muchísimo. Es totalmente correspondido. ¿Saben una cosa? Les voy a decir una cosa que nadie sabe. Yo creo que más que él. ¿Se acuerdan del episodio que hicimos sobre una oración permanente por la vida de alguien? Bueno, además del por mis hijos, por este hombre yo escribí una oración permanente y se la di. Yo la tengo guardada todavía. Yo no, así es que ojalá me das una copia. Porque me acuerdo perfecto que Dios puso una carga muy fuerte en mi corazón por cuando ti. Cumplí 18 años. Exactamente. Así es. Hace 19 años de eso. Oh. Bueno. Y yo la tengo guardada. Y nutrió tu corazón. Totalmente. Bueno, pues entonces ya ven, sigan ustedes nutriendo el corazón de sus hijos y de sus hijos adoptivos.